Cambios y constantes. El 2021 tuvo y el 2022 tendrá como telón de fondo la pandemia, el cambio climático y las crisis migratorias. Olas de calor en Canadá y Estados Unidos con decenas de muertos. Inundaciones en Alemania y Bélgica con 200 fallecidos. Y una sequía además en los acuerdos de la COP26 que fueron insuficientes para lograr detener en serio el calentamiento global. Siguió el COVID ahora con su variante Omicron y la desigual distribución de los casi 9.000 millones de dosis. Y miles, cientos de miles de refugiados en Centroamérica y en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. El año comenzó con Reino Unido dejando la Unión Europea y durante el resto de los 365 días la democracia sufrió muchos embates. Estados Unidos con el asalto al Capitolio y un Biden con muchas dificultades para hacer avanzar su agenda. Xi Jinping consolidó aún más su poder en el centenario del Partido Comunista en ese país, en la dictadura comunista. Después en África, con golpes de estados como los de Mali, Guinea y Sudán. En Asia, el de Birmania. Putin remodeló a su pinta la Constitución. Y en América Latina, pantomima de elecciones en Nicaragua, autoritarismo creciente de Bukele, la dictadura de Maduro con un intento estéril de diálogo con la oposición. Protestas en democracias como Perú, Ecuador, Colombia y las mayores en décadas en la dictadura cubana. El horror del retorno al poder de los talibán, los ataques de Israel a la Franja de Gaza, en que murieron más de 200 palestinos y 13 judíos en un conflicto que solo suma sufrimiento, como el de Siria, Yemen o Libia. También fuimos testigos de los Juegos Olímpicos, de avances de la ciencia como el trasplante de un órgano de animal a un cuerpo humano, o la primera vacuna contra la malaria en África, de la carrera espacial también de los multimillonarios. En 3 países se abolió la pena de muerte. De esa esperanza nos aferramos para el 2022, que plantea enormes desafíos. Comienza Conexión Global. Bueno, y vamos a revisar de inmediato este 2021 porque es un capítulo especial de Conexión Prime. Tenemos a nuestros periodistas del área internacional para reflexionar sobre este 2021. Pero antes lo revisamos en imágenes en la nota de Laura Soto. We're going to walk down to the Capitol because you'll never take back our country with weakness. But I knew that if I didn't say it, that I would do it. And I just didn't want to be alive anymore.
Dass es eine spannende, erfüllende Aufgabe ist, auch eine fordernde Aufgabe. Aber wenn man sie mit Freude angeht, dann ist es vielleicht auch eine der schönsten Aufgaben, die es gibt. Estamos listos con lo prometido. Nuestros compañeros periodistas y conductores, además de Conexión Global, Jacinta Molina, bienvenida, gracias por acompañarnos. Mario Arriagada, también editor del área internacional de CNN Chile. Gracias por ayudarnos a hacer este Conexión Global especial y revisar el año. Yo les cuento que les pedimos a ellos que eligieran personajes y noticias. No tienen por qué ser positivos. Cuando decimos el personaje no es porque estemos evaluándolo necesariamente de manera positiva del año 2021, lo que es bien difícil. Comencemos entonces con Jacinta. ¿Cuál es tu primer personaje del año y por qué? Tiene muchísima relación con los primeros días de este año 2021. Joe Biden, el presidente estadounidense que asumió precisamente el 20 de enero y que significó un cambio en la política de ese país, en la política interna, por cierto, pero también internacional. Había mucha expectativa en la llegada de Biden al gobierno de la primera potencia mundial, sobre todo después de los años de Donald Trump, donde se distanció de alianzas con otros países. Fue una política mucho más doméstica, polémica, por cierto, y muy marcada sobre todo en la antesala de esa asunción de Biden por lo ocurrido con el asalto al Capitolio, que podríamos decir también es uno de los hitos noticiosos de este año, porque también creó mucha tensión en el momento en que Donald Trump debía dejar la presidencia. Insistía con estas denuncias que no se han comprobado hasta el día de hoy de fraude electoral y se generó toda esta tensión. Ahora, de alguna manera, todo lo que fue el proceso de la campaña y también, Jacinta, el proceso de después de que llegara a asumir el mando y la elección con las campañas de desprestigio de Donald Trump, también se dice que una de las consecuencias fue el daño en la credibilidad del sistema electoral, porque quienes siguen a Donald Trump básicamente le creyeron, aunque no tuvieran ninguna prueba, le creyeron a esas acusaciones. Exactamente, y es también un desafío que tiene en los próximos años la democracia estadounidense. Pero, por cierto, creo que lo más relevante de todo ese proceso que se gesta es este momento previo a la asunción, porque estamos hablando de la democracia más grande y la primera a nivel mundial, y que en una institución tan notable como su Congreso, su Capitolio, se vio en un momento amenazada, ¿no?, por esta turba de seguidores de Donald Trump que le creen esto mismo que tú decías, estas acusaciones falsas de fraude electoral, que él había ganado la elección cuando ya se sabía que eso no fue así, cuando de hecho el Senado tenía que ratificar la victoria de Biden. Ocurre este momento y sin duda, sobre todo lo que se viva el primer mes del próximo año, ¿no?, con ese 6 de enero del 2022, quizás haya también un momento de retrospectiva de lo que ocurrió este año. Y ahí, Mario, fue clave también el rol del vicepresidente entonces de Donald Trump, que decide dar la anuencia
desde el Senado para que siga este proceso. Ahora, no ha sido tan bien evaluado Joe Biden hasta ahora y ha tenido hartas dificultades él y Kamala Harris para sacar adelante su agenda. Sí, se sabía que iba a ser un año muy difícil para Biden, no solamente por esta tensión que tuvo que enfrentar con Donald Trump, que no reconocía los resultados, que terminó con este asalto al Capitolio, pero estaban también los desafíos de la pandemia, un Estados Unidos que estaba y que sigue siendo el más golpeado por esta emergencia sanitaria. Y claro, un Biden que ha tratado de alguna forma mantener esta economía, esta política de Estados Unidos, y con una Kamala Harris que, lo conversábamos, ha perdido de alguna forma protagonismo. Había mucha expectativa quizás en Kamala Harris cuando asume como vicepresidenta, pero la verdad es que se ha ido un poco apagando su imagen, con críticas incluso dentro de los propios Estados Unidos, con un protagonismo que no era el que esperaban muchos en este país, pero vamos a ver, todavía está recién comenzando, ni siquiera lleva un año Biden y Kamala Harris. Y le han tocado misiones súper difíciles, porque lo mandan a solucionar, entre comillas, el tema de los migrantes, cuando es casi imposible solucionar mientras sigan habiendo crisis en los países centroamericanos. La mandan a Francia justo cuando están peleados con los franceses por el tema de los submarinos y de la compra de armamento. Entonces, además, le tocan los temas súper complejos. Vamos a seguir avanzando entonces con un Biden que le fue muy bien con el tema de los paquetes de ayuda para reactivar el tema de las obras públicas. En eso sí tuvo un impulso muy bueno. Vamos a ver si logra sortear este Congreso y después las elecciones de medio término. Tu personaje, Mario, de este 2021, el primero, porque tienen que escoger dos cada uno. Otro peso pesado, otra figura de una envergadura a nivel mundial muy potente, que en todo caso ya venía hace varios años cultivando esta imagen. Hablo de Xi Jinping, el presidente de China, pero este año con una hecho especial. Son los 100 años del Partido Comunista que se cumplió precisamente este 2021. La figura de Xi Jinping que ya está elevada al nivel de Mao Zedong o Deng Xiaoping, dos figuras importantísimas en la política y la historia de China, y a ese nivel ya está igualado el actual presidente de China, con muchos desafíos, con luces y sombras también. Tú lo decías, Mónica, sigue siendo un régimen muy dictatorial el de China. A nivel, claro, económico, en las últimas décadas han sacado a millones de personas de la pobreza, del analfabetismo, pero sigue siendo un control muy estricto de los ciudadanos en China, y también en términos de política exterior internacional. A medida que China va creciendo, se va alejando, obviamente, de las ideologías de Occidente, acercando más a Rusia. Putin hoy en día es, sin lugar a duda, el principal aliado que tiene Xi Jinping, pero también con roces con Estados Unidos. Ya no es la guerra comercial. Claro, dejó muchas cicatrices ese enfrentamiento con Donald Trump, pero ahora es, por ejemplo, lo que ocurre en Taiwán, que quizás es lo más delicado, que ya Xi Jinping ha dicho de que van a recuperar, sea como sea, Taiwán. Sigue la represión en Hong Kong. Esta última semana vimos cómo se retiraron las estatuas que recordaban la masacre de Tiananmen. En fin, enfrentamientos con Australia por este pacto de submarinos nucleares que firmó con Estados Unidos y el Reino Unido. Por lo tanto, es una figura que se proyecta va a estar hasta el 2027, pero nadie sabe si va a seguir mucho más allá, porque, claro, hoy día el culto, la figura de Xi Jinping es tremenda en China y, sin lugar a dudas, va a seguir siendo, después del 2027, creo yo, a menos que pase algo, va a seguir siendo el líder omnipotente, omnipresente en esta China. Por eso yo creo que hoy día Xi Jinping es una figura muy relevante en la política internacional. Ha construido toda una arquitectura, además, de poder, copando, como no tenía desde tiempos de Mao o de Deng Xiaoping, la arquitectura del poder y todos los cargos en el Partido Comunista, como dirigiendo el ejército. Entonces ha ido haciendo esta estructura de poder también que le permite tener el Comité Central, tener todo alineado, y con esta disputa además en el área del Pacífico también con Estados Unidos, que ya no es solo la guerra comercial, es también las otras áreas de influencia que tú mencionabas, y el Pacífico también como área de disputa. Yo creo sospechar, Jacinta Molina, ¿quién es tu otro personaje? Me tinca que es una mujer. Vamos a poner en sí, porque sabe mucho de ella y además tiene una fascinación. ¿Quién es tu segundo personaje del 2021? Estamos revisando por regiones, nos vamos a ir a Europa. Ya. Angela Merkel, que dejó luego de 16 años el gobierno en Alemania, una figura sin duda trascendental. Había muchísima atención, sobre todo en Europa, por este traspaso y este fin de la famosa
política era Merkel. Estamos hablando de el país que es potencia europea, el país más grande económicamente de Europa, el país más poblado también de Europa Occidental, muy importante en la toma de decisiones de este grupo que son los 27 países de la Unión Europea que han debido ahí, sobrevivir a varias crisis, ¿no? La del euro, la de los refugiados, ahora la pandemia, y durante todo ese proceso Angela Merkel fue muy vital y muy relevante en las decisiones que se tomaban en ese bloque. Por lo tanto, no era solo la canciller federal de Alemania la que se iba, sino que de cierta manera también la líder de facto se le llamó en algún momento de la Unión Europea. Ella fue muy clave con estas medidas austeras durante la crisis del euro, que le significó críticas y manifestaciones en su contra en países del sur como Grecia, España, Portugal, y esta imagen que dio la vuelta al mundo en 2016 con la crisis de los refugiados y esta política de puertas abiertas que ella empieza en un momento, luego ahí cambia un poco el rumbo por presiones ya del partido, pero deja la imagen. Pero de hecho es capaz de recibir 1,5 millones de refugiados, también conversar de cuotas con otros países, pero tal vez muchos destacan que el sello de Merkel es ser capaz de liderar, o sea, de tomar decisiones impopulares muchas veces, que es lo que tantas veces nos falta ver en muchos políticos, ¿no? Ser capaz de tomar decisiones, apegarse a la ciencia en el tema de la pandemia, reconocer errores, pedir disculpas y liderar incluso en lo impopular. Antes de que pasemos al siguiente personaje, cuéntanos un poco de su sucesor, porque Olaf no lo va a tener fácil. No, para nada. Va a tener ahí que reemplazar a una figura histórica como Merkel, dando un giro un poco, porque Merkel, bueno, es demócrata cristiana, un partido conservador en Alemania, aunque con este sistema parlamentario ellos habían trabajado juntos. Antes fue su vicecanciller, ministro de Finanzas. No olvidemos que gran parte de los gobiernos de Merkel fueron dentro de esta gran coalición con los socialdemócratas, y él llega al poder con el desafío de abrir un poco ya la política en Alemania, sobre todo el tema de la digitalización, que en Alemania todavía no ha avanzado muchísimo. Ese es uno de los debes de Stalinal debe, según los alemanes, Angela Merkel en eso. Pero lo llamativo de Olaf Scholz es que hace un año atrás nadie lo daba por ganador, ni menos a los socialdemócratas, o sea, estaba muy, muy atrás, pero le tocó competir con candidatos de otros partidos que también eran débiles, y dentro de todo eso él salió más fortalecido, porque el hecho de trabajar con Merkel, de ya estar en su gobierno, de cierta forma se perfiló como el candidato más merkeliano sin ser el candidato del partido de Merkel, y eso le favoreció muchísimo. Sí, y otros cometieron varios errores, por ejemplo, las inundaciones. Armin Laschet, exacto, el candidato del partido de Merkel. Riéndose detrás de un punto de prensa mientras había muertos. De hecho, entre Bélgica y Alemania fueron más de 200 los muertos en esas inundaciones. Vámonos entonces a América Latina, con otro personaje del año. Sí, con un personaje que yo creo que a mí por lo menos llamó la atención, y a muchos, porque no se esperaba que llegara a la presidencia de Perú el actual presidente Pedro Castillo. Tenemos muchos presidentes improbables y sorpresivos, o primeros ministros o cancilleres. Claro, y un Pedro Castillo que primero no es el primer presidente en la historia de Perú que no viene de Lima. Sí, eso ya viene de Cajamarca, que es una zona rural, es un profesor rural. De la sierra. Claro, con muy poca experiencia en política. Él nunca había sido elegido en un cargo por votación popular. Y él entonces llega a la presidencia de un país que sabemos es muy, muy, muy complejo de gobernar, que en los últimos 5 años tuvo 5 presidentes, y es la sorpresa dentro de 18, 19 candidatos que se presentaron a esta elección, donde nuevamente Keiko Fujimori fue la que pasó nuevamente por tercera vez a segunda vuelta de balotaje y pierde. No sé si recuerdan que pasó un mes desde la segunda vuelta hasta que se reconociera finalmente. Otro daño para la democracia. Claro, este resultado, porque claro, Keiko Fujimori también con estas acusaciones de fraude electoral. Bueno, finalmente Pedro Castillo es el presidente de un Perú con muchos desafíos, con muchos problemas, un país que tuvo también su propio, podríamos decir, pequeño estallido social cuando salieron a protestar, tuvo también víctimas fatales, y claro, los desafíos de Pedro Castillo son la economía, en un primer lugar, que una economía peruana que resultó muy golpeada después de la pandemia, pero hay que ver también cómo va ustedes saben que el poder legislativo en Perú tiene un enorme poder, ya ha tenido que sacar a varios miembros, ministros de su gabinete, desligarse un poco de esta figura
figura de extrema izquierda, él se define como marxista. Pero alejarse porque el partido de él es un partido que no era el suyo, claro, no era su partido histórico, lo apoyó y él tuvo que alejarse y se ha ido alejando de las figuras más fuertes que son Vladimiro Cerrón y otros, y se ha ido alejando de aquellos y ha ido sacando aparte los ministros que representaban también esa tendencia. Claro, y de hecho hay un enfrentamiento con Cerrón ya directamente con Castillo, Guido Bellido también, que fue su primer ministro, que ya al momento de que lo designa, muchos decían que esto no iba a resultar, porque claro, son personajes que en un momento no condenaron, por ejemplo, la violencia de Sendero Luminoso. Se le asoció mucho a Castillo con esta sombra de Sendero Luminoso, un grupo terrorista que generó mucho daño en Perú. Y claro, y por eso entonces Pedro Castillo, yo creo que al llegar ya a la presidencia, a ser un candidato que no tenía ningún tipo de favoritismo, es destacable. Más allá de cómo lo está haciendo, lleva pocos meses, pero claro, es muy difícil gobernar Perú. Yo creo que uno de los países más difíciles de la región. Sí, y además las lunas de miel sí que duran poco, y tener menos de 2 dígitos es una constante en la popularidad de alguien que sea presidente de Perú. Ahora hemos visto un continente, para que vayamos a las últimas 2 noticias, hemos visto un continente donde han habido hartas amenazas a la democracia. En Mario, América Latina lo ha sufrido. ¿Cuáles destacarías tú? Bueno, yo creo que la situación más preocupante es la que vive Nicaragua hoy día. No es un hecho de este año, ya lleva varios años el gobierno, el régimen, la dictadura ya directamente de Daniel Ortega, acallando a la oposición. Hoy día, en este año 2020... A sus compañeros del sandinismo. Así Qué es, brutal. muy, muy brutal esta represión que ha llevado adelante, sacando a todos los competidores políticos que tenían estas elecciones presidenciales, unos comicios que se desarrollaron de manera muy, muy, muy poco transparente, por decirlo de alguna forma. Está también el caso que tú mencionabas de El Salvador, con un Nayib Bukele que se ha ido de fenómeno mediático, ha ido también ya transformándose en un autócrata, con varias medidas que asustan, al llegar con militares al Parlamento para que se aprueben algunas leyes. Ya esa es una imagen muy, muy, muy fuerte. Ahora implementar el Bitcoin como la moneda ya, o oficialmente como la moneda de El Salvador, son varias medidas que muchos están mirándolo. Aquí El Salvador puede ser que también acá pueda terminar mal lo de Nayib Bukele. Es que es la típica en que vemos, porque en el fondo aquí estamos viendo también procesos de horadar la democracia, no vía un golpe de Estado necesariamente, que es lo que también hemos visto en la historia latinoamericana, sino que irla horadando de a poco, ir conculcando los órganos, los tribunales electorales, nombrando jueces a la pinta, alterando las reglas, las constituciones para que te beneficien a ti mismo, y son procesos paulatinos, digo, en que uno no ve un golpe de Estado, un corte, un quiebre, sino que se va de a poco carcomiendo finalmente como una termita los fundamentos de la democracia de un país, y después te queda la cáscara. Claro, y también los poderes del Estado están muy dañados en El Salvador, es uno de los países más pobres, con un nivel de corrupción muy alto. Bueno, y Venezuela, que sigue en este camino con una oposición que también le achacaría un poco la responsabilidad en cuanto a la poca unidad, a la poca estrategia. Esta semana nuevamente Juan Guaidó fue designado que va a seguir siendo el presidente autoencargado de Venezuela, una estrategia que para mí no ha funcionado absolutamente para nada, y un Nicolás Maduro que tampoco tiene muchas intenciones de flexibilizar su mandato. Él va a seguir gobernando con esta mano dura, con muy pocas concesiones a la oposición, y este diálogo que no sabemos en qué va a terminar. Son varios procesos de diálogo que no han terminado en nada, básicamente. Poco hábil, uno puede decir, la oposición, pero están frente a una dictadura también, y eso, yo me hago cargo de mi opinión al decirlo así, pero claramente es lo mismo, de nuevo, cooptados todos los órganos de poder, sin posibilidad de que las elecciones y la competencia sea real, con dictámenes de los principales órganos de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos también en Venezuela, y por lo tanto otra dictadura, como también la cubana, que enfrentó protestas que no veíamos en décadas, y lo veíamos entonces que ha sido, bueno, y no quiero olvidar el magnicidio también en Haití del primer ministro. O sea, han habido hartos, lo decíamos en la introducción, en África también, pero ha estado bien amenazada la democracia en varios lugares. Bueno, golpe de Estado en
Myanmar o Birmania, como se quiera llamar. Así es que un año difícil en eso y un año difícil también, Jacinta, respecto del medio ambiente. Absolutamente, tú lo decías también en la introducción, vimos inundaciones en zonas donde no se acostumbraba, por ejemplo, ese nivel de precipitaciones, Alemania, Bélgica, en China también, y todo esto... En China, cierto, y tuvieron la escoba porque más tenían que sacar a las centrales de carbón y tenían el problema que no funcionaba la electricidad a raíz de las inundaciones en otras zonas. Sí, lo hemos visto también acá en nuestra región. Bueno, absolutamente, la mega sequía. Exacto. Y todo esto se relaciona con la crisis climática, el calentamiento global, que este año el informe del panel de expertos también de Naciones Unidas ya alertaba que los efectos van a ser irreversibles si es que no se toman medidas drásticas, que se estaba ya alcanzando este umbral del aumento de la temperatura en 1,5 grados y que esos efectos podrían ser muy devastadores. Si se aumenta a 2 puede ser aún más grave, y lo preocupante de todo esto es que se esperaba también decisiones trascendentales en la COP26, no lo fueron tan así, incluso se aplazó el tiempo ahí de cierre, pero hay una emergencia climática en curso y lo que queda y el desafío también pendiente para todos los gobernantes a nivel mundial es tomar decisiones ya ahora, ¿no?, ante lo que se está viviendo. Vimos a Greta Thunberg de nuevo y no vimos a Xi Jinping, que mandó carta pero no asistió, lo cual es una señal Vladimir política. Putin tampoco. Tampoco, pues. Sí. Bueno, socios además y lamentablemente socios también en la no asistencia. Para cerrar, una mala noticia también, pues decíamos de la democracia, de los derechos humanos, de las mujeres también, de los derechos de las mujeres. Mario. Sí, quizá una de las noticias una noticia que a mí me golpeó mucho, y yo creo que a muchos por las imágenes, obviamente la inmediatez de hoy día nos permite ver cómo, y me refiero al caso de Afganistán, al retiro de las tropas, cómo finalmente era un final que se sabía. Esta decisión, en todo caso, Biden, achacarle toda la responsabilidad a Biden, yo creo que no... No, pues si la negoció Trump, la ejecutó Biden. Claro, y la ejecutó mal. O sea, de la peor forma posible, en la peor época, en la peor manera, anunciándola a todo el mundo. O sea, ver a gente colgándose en los aviones desesperada por tratar de huir, porque nuevamente llega los talibanes a tomar el control después de 20 años, en una guerra que duró 20 años. A mí me afectó mucho lo de Afganistán, y porque también nos llegaban reportes muy en terreno con la corresponsal de CNN Internacional, Clarissa Ward, que hizo un tremendo trabajo. Y claro, las mujeres acá fueron las más perjudicadas, sin lugar a dudas, por los pocos derechos que habían ganado en este último tiempo con un régimen, un sector talibán que no las deja ir a escuelas, no las deja salir solas a la calle, nuevamente tienen que usar la burka y todo este tipo de reglamentos que tiene el talibán, que ahora ha tratado de mostrar una cara un poco más flexible, pero lo que se viene ahora, Afganistán también proyectando esta noticia, es terrible. Ya varias agencias dicen que la hambruna es brutal porque es un gobierno donde se le cerraron todas las puertas de los fondos internacionales. De hecho, hay muchos que están diciéndole a Estados Unidos que deberían darle asistencia, pero claro, ¿cómo confías en los talibanes si hasta ahora no han mostrado ningún tipo de concesión, más allá de, claro, decir que no, ahora las mujeres van a tener más derechos, pero no se ha visto eso, no se ha visto, y lo que se proyecta para este país es bien complejo, no solamente para las mujeres, como te digo, 1 millón de niños que pueden morir el próximo año por hambruna, eso por lo menos es lo que ha dicho Naciones Unidas, así que yo creo que fue una de las noticias que me golpeó mucho, y a nivel internacional también. Estamos viendo ahí los apoyos de cómo las personas que escapaban desesperadas en estos aviones. Se acordaba de Vietnam, se acordaba de otras claro, épocas. Y también está la amenaza del terrorismo. Recuerden que hubo un atentado en plena evacuación de personas de esta célula de ISIS, el ISIS-K. Que se opone a Al-Qaeda, que tienen pugnas, que según otros en algunas instancias han sido aliados, pero que en lo esencial se oponen y están dispuestos a combatirse y a cobrarse las vías que quieran. Claro, que considera, aunque suene pero ridículo, ¿sí? Considera a los talibanes que no son lo suficientemente talibanes, extremistas, que no aplican la Sharia, la ley islámica, de la forma que debieran aplicarla. A ese nivel. Sí. Y cada uno además quiere ganar sus áreas de influencias, además, y tienen sus diferencias étnicas y tribales también detrás. Y claro, y ojo también para las potencias, porque puede ser una zona donde
reinventarse, por ejemplo, Al-Qaeda, ISIS-K, si es que se deja de lado o no se toma en cuenta lo que pueda pasar en Afganistán. Bien ingenuo más pensar a Trump que con pedirles a los talibán no sean una base de refugio terrorista y ya, ese fue el acuerdo que hizo directo con los talibán, sin conversar con el entonces gobierno de Afganistán que le iban a cumplir o que le van a cumplir al mundo. Pero bueno, en fin, quiero agradecerles a los dos que nos hayan acompañado en esta primera parte del programa y también a nombre de los televidentes agradecerles el trabajo que realizan día a día. Es muy bonito ver además en las redes sociales cómo ustedes conduciendo también en Conexión Global, bueno, también Mario muchas veces conduciendo Conexión Global Prime, pero en la mañana, en la tarde, la gente agradece que en CNN Chile sí haya un espacio importante para las noticias internacionales. Así que en nombre de ustedes, la felicitación para todo el equipo de la Internacional. Muchas gracias, Mónica. Siempre atento a lo que pasa en el mundo, muy importante. Pues, muy importante. No estamos solos. Nos vamos entonces a la pausa y regresamos con más. Vamos a proyectar junto a Diego Sassi también a Paz Milet el 2022. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las elecciones también más relevantes que va a enfrentar el planeta al regreso en Conexión Global? Volvemos a Conexión Global y queremos revisar el calendario de las principales, no son todas, sino que hemos seleccionado algunas de las principales elecciones que va a enfrentar el mundo. Comencemos entonces por ahí, por el 6 de febrero, de hecho, en Costa Rica. Hay elecciones generales, es decir, no solamente presidenciales, sino también parlamentarias. Se va a elegir un nuevo presidente, también 2 vicepresidentes, 57 diputados de la Asamblea Legislativa. Costa Rica, entonces, la segunda vuelta de verla sería el 3 de abril. El presidente actual es Carlos Alvarado. Son, dicen, las más diversas, las más dispersas, también las más fragmentadas desde 1930 y los grandes favoritos están en la derecha y el centro. Nos vamos entonces a Corea del Sur. El 9 de marzo preside actualmente Moon Jae-in. Hay varios candidatos fuertes y una cosa destacable es que es la octava elección presidencial desde la redemocratización, desde la democratización más bien de Corea del Sur. ¿Qué ocurre en Francia? En Francia también hay una elección presidencial, es 10 de abril. Y hay entonces elecciones que son importantes porque son también parlamentarias y por otro lado tenemos el poder no solo legislativo, sino que también tenemos, porque es un sistema distinto del nuestro, tenemos que ver quién sucede a Emmanuel Macron. Y eso es relevante porque hay muchos candidatos y hay mucha incertidumbre respecto a lo que pueda pasar. Macron no ha dicho todavía que quiera volver a postularse, volver a estar en el poder, pero lo que sí sabemos es que hay pugnas interesantes en ambos bandos. Por un lado está él, también hay caras conocidas como Mélenchon, por ejemplo, del partido de extrema izquierda Francia Insumisa, también tenemos a Jadot, candidato a los verdes. Tenemos por parte de la extrema derecha una pugna bien interesante entre Le Pen, tenemos a Marine Le Pen, pero por otro lado un candidato al que les invito a observar, ha dado mucho que hablar. Obviamente me hago cargo de mi posición, de lo que estoy diciendo, de mi postura, de mi opinión, no de manera positiva, y me refiero entonces a Zemmour, que tiene un sino que extremo discurso en contra de la inmigración y ya con temas que no tienen que ver con una migración controlada, sino con xenofobia, con racismo. Así que es uno de los personajes también que ha hecho mucha polémica, mucho ruido y que creen que podría de alguna manera desbancar a Le Pen si decide postularse. Incertidumbre entonces en Francia y nos vamos a Colombia, donde hay una elección presidencial el 29 de mayo. Esto es bien importante para cómo se equilibran o reequilibran las fuerzas en el continente, con Castillo también entonces en la izquierda, con cada izquierda y cada derecha es distinta y es especial y tiene sus características en nuestro continente, pero tenemos a Boric ganando, tenemos también, después les voy a hablar de Brasil, Lula que podría estar ahí, y en Colombia hay un candidato que es el senador Petro desde la izquierda que podría ser la novedad, llegar al poder, si es que tienen razón las encuestas, porque al igual que en Chile, también en el pasado, con Antanas Mocus, por ejemplo, vimos que las encuestas fallaron completamente en Colombia, así que si tienen razón las encuestas, entonces Petro podría ser en estas elecciones parlamentarias del 13 de marzo, pero antes, en la elección presidencial del 29 de mayo, podría ser el nuevo presidente si es que tienen razón las
las encuestas. Veamos qué ocurre en Brasil, porque en Brasil hay elecciones generales el 2 de octubre del próximo año. Si hay segunda vuelta sería el 30 de octubre. El presidente actual es Jair Bolsonaro, él sería uno de los candidatos. Se supone que va a buscar evidentemente la reelección, pero ¿quién se enfrentaría? A Luiz Ignacio Lula da Silva, que ahora está rehabilitado, recuperó sus derechos políticos, así que puede postular, y hay otros candidatos menores como el ex juez Sergio Moro, que tiene algo así como un 8 o 6% según la encuesta, y también el abogado y ex candidato Ciro Gómez con un 6%. Ahora, evidentemente, el haber pasado de los casos en contra de Luiz Ignacio Lula da Silva, quien pudo haber sido el principal antagonista en su momento en la elección anterior de Jair Bolsonaro, de haber pasado de perseguirlo penalmente, lo estoy diciendo en el sentido de perseguir penalmente, o sea, llevar adelante en su contra un proceso judicial con las críticas además que tuvo Sergio Moro, de haber pasado aquello y sufrir además que después de que se fuera de esos casos se desestimaran varios, haber pasado al Ministerio de Justicia del antagonista de Lula da Silva, de Jair Bolsonaro, evidentemente que le causó un daño muy fuerte a la justicia en Brasil, pero además hace difícil su posibilidad de reposicionarse. Además termina peleado también por temas de corrupción que él acusa a Jair Bolsonaro, entonces es difícil que tenga alguna opción en esta elección donde Bolsonaro y Lula son los más fuertes. Y atención con Estados Unidos, ¿por qué? Porque el 8 de noviembre va a tener que enfrentar Joe Biden qué pasa con estas llamadas elecciones de medio término, donde se renueva entonces parte del Senado y también de la Cámara de Representantes. Se juegan la mayoría de ambas cámaras y por lo tanto es importante lo que allí ocurra, porque tiene que enfrentar la inflación, tiene que enfrentar el tema de la pandemia, las olas con las nuevas olas y las nuevas variantes como Omicron, y tener o no margen en un Senado muy, muy estrecho, como lo vimos, y también la Cámara de Representantes es fundamental. Si tiene bloqueada la Cámara Alta, el Senado, es complejo para Joe Biden y para cualquier gobernante en general. Se toman como especies de plebiscito sobre su gestión estas elecciones de medio término. De esto y más vamos a conversar con un panel. Estamos listos entonces. Aquí en el estudio nos acompaña Paz Milet. Paz, qué gusto nuevamente tenerte con nosotros. Un gusto. Ella es académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Bienvenida, gracias por acompañarnos entonces. Y Diego Sasso, muchas gracias por estar con nosotros, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en conflictos e investigador doctoral del London School of Economics en Reino Unido. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Mónica, gracias por la invitación. A ver, primero quiero partir, Paz, comenzamos con Brasil, hay elecciones, ya lo mencionamos, los dos principales antagonistas y los dos principales candidatos, Luiz Ignacio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, más allá de que tiene que venir todo este proceso en que se formalicen las candidaturas, pero claramente ellos son los dos nombres. ¿Qué puede significar esta elección? Hay un cambio crucial. La verdad es que Brasil, durante la gestión de Bolsonaro, ha experimentado un retroceso en algunos temas fundamentales. Brasil hoy está muy afectado por la pandemia, con grandes costos humanos y también económicos, pero también ha retrocedido mucho hacia la militarización de ese país. Se ha generado en la práctica en un gran peligro para la región de alguna manera por el negacionismo de Bolsonaro y la falta de compromiso, por ejemplo, con compromisos multilaterales, con el control del Amazonas, etcétera. Luiz Ignacio Lula da Silva, ¿no es cierto?, durante su gestión asumió un liderazgo no solamente regional, sino también mundial, y busca de alguna manera reincorporar a Brasil como un actor responsable a nivel internacional, ¿no es cierto?, consolidar algunos logros que él tuvo durante su mandato. No hay que olvidar que durante su gestión, por ejemplo, se produjo un retroceso de los niveles de pobreza de Brasil. Y programas como Bolsa Familia, exactamente. Y volver, ¿no es cierto?, a generar una base social nuevamente en Brasil. Esa es la parte positiva de Luiz Ignacio Lula da Silva y la negativa además de Bolsonaro, pero también, Diego, uno podría preguntarse ¿cuántos cambios se tienen que hacer? Más allá de que hayan sido desestimados los casos en contra de Lula, no todos, porque todavía hay investigaciones todavía en curso, pero que hayan sido, él hoy día es inocente, frente a la justicia brasileña es inocente, pero él mismo reconoció, y muchos de sus personeros del Partido de los Trabajadores, que había habido corrupción, que escándalos como el mensalado, donde le pagaban a los legisladores porque aprobaban, para que aprobaran proyectos, fueron una realidad. Entonces la pregunta es también,
no solo ganó Bolsonaro, también perdió el Partido de los Trabajadores porque había un fuerte rechazo al Partido de los Trabajadores y no solo por los casos de Moro. Entonces, ¿cuáles son los desafíos también para reencontrar el rumbo en un país también súper fragmentado en el Parlamento, para reencontrar camino también con la democracia y los brasileños? Y la confianza en las instituciones, me refiero. Sí, bueno, a mí me parece que en el caso brasilero, pero también más ampliamente en el contexto latinoamericano, con las elecciones que se vienen, hay cuestiones que se están jugando que son bastante relevantes. No tenemos que olvidarnos que el 2019-2020 hubo un conjunto de estallidos sociales y levantamientos en toda la región. Brasil no tuvo un estallido violento, pero sí tuvo movilizaciones a partir de recortes que hizo Bolsonaro muy importantes. Y desde ahí se ha redefinido cuál va a ser la agenda en estas elecciones. Es importante, estas elecciones son importantes porque pueden ser la traducción institucional de esos levantamientos populares que hubo entre el 2019 y 2020. Y Brasil no está ajeno a eso. La respuesta no es automática, ¿eh? Tenemos que recordar que en el caso de Ecuador, la traducción institucional fue la elección de un gobierno de derecha. Ahora Boric nos muestra una... Claro, con Guillermo Lasso. En el caso de Chile, Boric nos muestra una alternativa distinta. Y tú mencionabas el caso de Colombia, y bueno, y sumamos el de Brasil. Va a ser interesante ver cuál es la traducción institucional en términos de las elecciones después de estos estallidos sociales y movilizaciones, más generalmente entre el 2019 y 2020. Ese es el rol y la importancia que yo veo en estas elecciones del 2022. Claro, y ahí el respeto a la democracia, a las reglas del juego, el tema de la lucha contra la corrupción y las libertades civiles también que han retrocedido. También, por ejemplo, con Bolsonaro hay cosas importantes. Los quiero llevar entonces a Colombia, ya lo mencionaba Diego. Partamos contigo ahora, entonces, con Colombia. ¿Podría ser que en un cambio de giro llegara un candidato desde la izquierda a gobernar después de haber visto a Uribe, después de haber visto a Santos que se terminó peleando con Uribe, lo sabemos, y Duque? ¿Podría ser un cambio de giro en Colombia? Sí, es muy interesante el caso de Colombia porque, bueno, sabemos que la izquierda organizada en términos de partidos políticos no ha tenido la oportunidad de conducir el país. En la última elección estuvieron muy cerca. Va a ser interesante porque en esta como comparativa respecto de lo que ocurrió en Chile y lo que ocurrió en Colombia, el estallido social, las movilizaciones, han habido bastantes semejanzas. Ahora vamos a ver si es que también estas semejanzas se demuestran en los resultados electorales. Yo veo con posibilidades la opción de Petro, en particular por las severas críticas que se le han hecho al presidente Duque, quien, a pesar del conjunto de medidas que ha implementado previo y post a la pandemia, sigue teniendo una resistencia muy fuerte en las calles. Y recordemos que Colombia en los últimos 2-3 años ha tenido una seguidilla de levantamientos populares, no solo en Bogotá, sino que en Cali. Así que veo las posibilidades de una reacción bastante compleja. Claro, porque hay ahí también un tema de una reforma tributaria que plantea Paz en un minuto el presidente Duque y que no le cae bien a la clase media en el contexto aún más de la pandemia. No fue fácil, y no es fácil gobernar también con Uribe, aunque sea tu aliado. No, pero además Uribe y Duque se separaron, ¿no es cierto? Fue uno de sus principales críticos, lo trató de dificultades en la gestión y claro, no olvidemos que Colombia tuvo su primer estallido en noviembre del 2019 y posteriormente, ¿no es cierto?, durante la pandemia, cosa que se veía lejana, hubo otras 2 movilizaciones. La última por una reforma tributaria que se evaluaba como necesaria, pero que fue desarrollada en el peor momento y que no afectaba, por ejemplo, a la industria, sino al ciudadano de clase media, y eso ha sido muy cuestionado. Ahora, un tema interesante a ver en el tema de Colombia es que Petro también concentra muchos votos anti-Petro. Ya ha tratado otras veces de acceder a la presidencia, creo que esta es la vez que está más cercano a una posibilidad de acceder al poder, pero hay un tema muy interesante también que él plantea, más allá de las reformas sectoriales, ¿no? La visión que tiene del acuerdo de paz, que en este momento en Colombia pende de un hilo. Él ha hablado de la necesidad de un pacto social hacia la paz,
un cambio mucho más profundo hacia una sana convivencia. Entonces sería interesante, si él accede al poder, qué plantea respecto a ese acuerdo, que no olvidemos que ya la FARC ha habido decisiones, hay algunos que han retornado a la lucha armada, así que ahí va a plantearse un tema muy interesante para la región. Sí, y él ha sido un fuerte antagonista también de Uribe y de las políticas de seguridad democrática en el pasado, además, y denunciando temas de corrupción también. Ahí tomó una figuración más fuerte. ¿Qué otros? Me gustaría también tocar, Diego, respecto a los desafíos también y de las tensiones que vienen para el futuro. Rusia tiene varias. Rusia tiene varios aliados, tiene varios conflictos también, y ha tenido un año en que se redefine de manera bastante particular, por decirlo de alguna manera, a su pinta la Constitución para poder seguir en el poder Putin. Entonces, un presidente que yo me hago cargo, no los involucro a ustedes, califico a lo menos como autoritario, con serias denuncias de violación de los derechos humanos, poca libertad de prensa, poca posibilidad de participar de sus opositores. ¿Cuáles son los principales desafíos para esta enorme potencia euroasiática y para Putin? Sí, bueno, el 2021 fue uno de los años más complejos en términos de oposición del presidente Putin, que, como tú bien dices, y siguiendo distintos parámetros objetivos, se le puede considerar como un gobierno autoritario. Bastante complejo en términos de oposición, ¿cierto? La persecución que ha hecho en el caso más emblemático, Alexander Navalny, sí, que ha generado una movilización en las calles que Putin astutamente, ¿cierto?, ha utilizado todo el contexto de la pandemia para poder seguir restringiendo libertades y así poder contener el disenso social. Y veo también en este contexto la jugada que también está teniendo actualmente y que pone en problema a la Unión Europea en sus tensiones en el borde con Ucrania. Ahí hay una cuestión estratégica que se está jugando hace mucho tiempo, pero que no hay que desconocer que Putin, en términos de geopolítica, siempre utiliza estos conflictos externos como una forma de generar una cierta reducción del disenso, pero también un cierto fortalecimiento de su figura. Sin embargo, en este caso, la situación parece ser distinta y no generar, por ejemplo, lo que ocurrió en el caso de Chechenia hace un par de años atrás, cuando esta conflictividad respecto de los problemas limítrofes le ayudaron a poder mantener el disenso en una dimensión más controlada. Así que creo que el tema Ucrania, Unión Europea y además el disenso interno son los grandes desafíos de Putin en el año 2022. Sería interesante explicar un poco más lo de Ucrania y cómo se desarrolla, cómo crees que se puede desarrollar, Paz, ese conflicto. Y lo digo también un poco en el contexto de lo que habla Diego, porque es un presidente que ha fortalecido esta idea del retorno a la madre Rusia. O sea, ya no va a ser la Unión Soviética, pero como orgullo nacional que él fomenta también muchísimo en su discurso político, y cómo Ucrania y los conflictos que han habido ahí se proyectan con la Unión Europea y con la propia Rusia. ¿Cómo lo proyectas tú para el 2022? Bueno, yo creo que aquí es importante considerar lo que significa en un nivel más global la lucha geopolítica, ¿no es cierto?, por recursos energéticos. Finalmente, ¿no es cierto?, esas son zonas que responden a la gran idea de Putin, de esta madre Rusia, esta gran Rusia, porque son, igual que Crimea, zonas por donde transitan los principales, ¿no es cierto? Gasoducto. En otros casos oleoducto, en otros casos de otros minerales, hay minerales, o sea, es una zona como muy estratégica. Muy estratégica, y que además no olvidemos que todavía hay un alto porcentaje de dependencia de la Unión Europea de los recursos energéticos rusos. Ahora, o sea, les corta la llave y tiene un poder enorme. Exactamente. Entonces, Putin ha estado permanentemente amenazando, ¿no es cierto?, a Ucrania, y de hecho Ucrania ha dicho se está organizando una invasión para enero del 2022. Y ahí hay otro actor importante considerar. Hace solo algunas semanas hubo un encuentro con Biden y Putin, y Biden fue muy claro, es decir, que cualquier ataque a Ucrania generaría una reacción de Estados Unidos y su aliado europeo. Entonces Putin fue claramente muy situado en lo que eso supone. Ahora, eso también en un marco global en que una de las principales áreas de desarrollo, incluso durante la pandemia, estratégicamente, ha sido Eurasia, y la alianza Rusia-China, en un escenario que no olvidemos que una de las primeras decisiones de Biden, por ejemplo, ha sido
reformular la estrategia de Indo-Pacífico. Cosa que le molesta a China, obviamente, porque es su área de influencia. Entonces, claro, ahí hay un importante actor a considerar, ¿no es cierto? Rusia en su vinculación con la Unión Europea, pero tampoco olvidemos a China y Estados Unidos, que están muy interesados en la proyección de este conflicto y el desarrollo estratégico de este conflicto. Hay que mirar China, hay que mirar Rusia, siempre Estados Unidos, evidentemente el área del Pacífico, lo que ustedes decían de Eurasia, Ucrania en particular en los primeros meses. Quiero ir cerrando porque se nos va volando el tiempo. Diego, ¿cuáles son los desafíos que tú ves para el presidente electo Gabriel Boric en este contexto mundial? ¿Cuáles van a ser los principales desafíos del 2022? ¿Cómo describirías el mundo al que se va a tener que enfrentar? Bueno, yo creo que cualquier proyección que se tenga que hacer del año 2022 va a estar condicionada a los desconocidos efectos de la nueva variante del coronavirus. Viendo lo que está pasando en el Reino Unido, en Francia, en los Países Bajos, podemos vislumbrar que es bastante importante. ¿Por qué esto es importante? Porque su impacto va a aumentar o reducir la capacidad que tengan los países de recuperarse económicamente. Para mí, ese factor es clave en términos de poder evaluar cómo un gobierno se puede desempeñar. Sabemos que los factores económicos condicionan también dinámicas sociales y políticas. En términos sociales, lo que tiene que ver con la conflictividad social. Está demostrado por distintas investigaciones académicas que las pandemias tienden a aumentar la movilización social y el descontento. ¿Por qué? Porque hacen más visible la gestión deficiente de los gobiernos, ¿cierto? Distribuyen desigualmente los dolores y los impactos negativos y por lo tanto, en este contexto, sabemos que el mundo, y en este caso también el reciente presidente electo en Chile, va a tener una movilización social importante. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de estrechez económica que obviamente condiciona la calidad de vida de las personas, sabiendo además que las perspectivas económicas son positivas. El Fondo Monetario Internacional ha hablado en general para el mundo cerca del 5,9% de crecimiento, pero acompañado de alta inflación. Por lo tanto, veo un escenario complejo, tanto en Chile como en el contexto más global, en términos de conflictividad social. Y con endeudamiento importante además de los estados, que es otro de los temas, con recursos además comprometidos y gastados también. En buena hora gastados porque obviamente la gente lo necesitaba. Paz, quiero plantearte para cerrar respecto de Gabriel Boric. Es un presidente de izquierda, un presidente que ha tenido diferencias con el Partido Comunista respecto, o con buena parte, no todo, pero con buena parte el Partido Comunista respecto de que ha catalogado de dictadura, por ejemplo, a Venezuela, a Cuba. De hecho, también ha criticado fuertemente lo ocurrido en Nicaragua. Recuerdo en un debate, en el de primarias de Aprobó Dignidad, de hecho, en que él me tocó preguntarle por China y él critica muy fuerte, porque digo, el principal socio comercial de Chile, 36%, sí. Y él es muy fuerte en decir que van a denunciar las violaciones de los derechos humanos. Era candidato cuando sea presidente. ¿Cómo se maneja también la política? Porque transversalmente de izquierda a derecha en general ha habido silencio con China. ¿Cómo se maneja frente a un tratado que le interesa revisar en algunas cosas, que ha dicho que va a ser siempre en conjunto, por ejemplo, con Estados Unidos, otras oportunidades que tiene tratados por firmar, y también China, en donde al final lo que ha terminado en general primando es el pragmatismo? ¿Cómo lo ves en esos temas? Yo creo que hay una confluencia de varias cosas en lo que se plantea Boric, sobre todo a nivel de política exterior, ¿no? Ciertas prioridades transversales de defensa de ciertos principios fundamentales, ¿no es cierto? Y a la vez con una convivencia, un pragmatismo. No olvidemos que, por ejemplo, frente a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en China, hay varios países que ya han boicoteado la presencia diplomática de autoridades por el tema de derechos humanos en China. Por Estados Unidos. Exactamente, Estados Unidos, Canadá, ¿no es cierto?, Australia. Es un tema que cada vez está surgiendo con más fuerza. El tema de, por un lado, el desarrollo, ¿no es cierto?, de la economía china y los beneficios que significa su interacción, ¿no es cierto?, con nuestro país también y con la región en su conjunto, pero un cuestionamiento a la política de derechos humanos. De hecho, en Europa hoy están hablando del problema chino. Ya hablan de cómo enfrentar ese problema, sobre todo en el tratamiento de temas de derechos humanos,
temas medioambientales y laborales. O sea, la política que plantea Boric a ese respecto de algo que va en consonancia con lo que se está planteando a nivel mundial. Y respecto a lo que ha planteado en torno a la región, a la concentración del poder, no solamente ha condenado, ¿no es cierto?, el tránsito hacia lo que él habla de dictadura, sino también a prácticas de concentración del poder o autocracias, ¿no? Como por ejemplo lo que está ocurriendo en la práctica en Nicaragua. Y yo creo que eso es una línea que ya se están sentando en la región y a nivel global y que debe responderse fundamentalmente a los principios que él sugiere en su política exterior. Un mundo complejo entonces, el que nos toca a todos en el 2022 también, por supuesto, presidente electo. Diego Paz, muchísimas gracias por habernos acompañado y ayudado a proyectar este 2022. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Chao, Diego. Y entonces a ustedes, por supuesto, los dejamos invitados a que sigan en compañía de CNN Chile y, por supuesto, en compañía de Conexión Global. Cada semana miramos el mundo, nos importa, nos interesa y nos afecta. Nos vemos. Chao.